Vamos a presentar ahora la perla de la fibrosis quística, una enfermedad, gracias a Dios, no muy frecuente, que en España podemos decir que hay unos 2.500 pacientes. Tiene unas características muy importantes, puesto que es una enfermedad que puede ser mortal. Vamos a tener hoy aquí a un paciente de fibrosis quística que se llama Fernando Moreno y que nos va a contar su historia y su experiencia como paciente. Y va a charlar con la doctora Rosa Girón, especialista en la unidad de fibrosis quística del Hospital de la Princesa, que entre los dos nos enseñarán lo más general de este problema. Al final se enseñará un vídeo sobre la fisioterapia respiratoria para ayudar a expulsar las secreciones, que es uno de los problemas más graves de esta enfermedad. Os doy la palabra y a partir de ahora, si queréis preguntarme algo a mí, también me lo preguntáis, pero os dejo solo a vosotros. Pues muchísimas gracias. La fibrosis quística es una enfermedad genética que para padecerla es necesario tener un gen alterado heredado del padre y un gen alterado de la madre. La enfermedad se va a producir una alteración de una proteína que actúa como un canal de cloro que se sitúa en gran parte del organismo. Por eso la fibrosis quística es una enfermedad multisistémica. Va a producir en esos órganos donde asienta secreciones muy espesas a nivel de pulmón, a nivel de páncreas, a nivel de aparato intestinal, a nivel de órganos sexuales y a nivel de glándula sudorípara. Por eso, las principales características de la enfermedad son secreciones pulmonares muy espesas que llevan a infecciones de repetición que van deteriorando a nivel pulmonar, un páncreas que es incapaz de absorber las grasas por un déficit de síntesis de enzimas y posteriormente con el tiempo se llega a tampoco poder producir insulina, se llega a la diabetes, cuadros obstructivos del intestino y a nivel de órgano infertilidad en los hombres y un dato muy característico es un sudor muy salado. El diagnóstico hace 10 o 15 años, dependiendo de la comunidad autónoma, era por síntomas, pero desde el año, concretamente en Madrid, del año 2009, está instaurado el cribado neonatal, o sea que en la prueba del talón que se hace en el recién nacido se puede hacer un cribado y detectar la enfermedad. Hoy que tenemos a Fernando, que es el presidente de la Asociación Madrileña de Pacientes, tenemos la oportunidad de que nos cuente la experiencia en primera persona de la enfermedad y nos cuente cómo fue su diagnóstico y cómo fue la evolución clínica de la misma. Fernando. Gracias, Rosa. Pues sí, mi caso es un poco particular, que diferencia muy bien lo que ha supuesto el cribado neonatal en el diagnóstico precoz de la fibrosis quística. Yo fui diagnosticado muy tarde, con 17, 18 años, provengo del ámbito rural y en esos momentos pues la sintomatología sí que existía, pero yo afortunadamente soy una delta F508 de mutaciones. Hay que decir que la fibrosis quística tiene miles de mutaciones, en España se trabajan sobre unas 33, 34, digamos las más frecuentes. En concreto, en España, las mutaciones más frecuentes en enfermos de fibrosis quística es la doble 508, homocigoto, pero yo tengo esta mutación, la 508, y otra que en aquel momento era desconocida. De hecho, fui diagnosticado en su momento como 508 desconocida, que ya después, al cabo del tiempo, se le puso nombre. Y eso hizo que, al ser enfermedad genética recesiva, pues esa mutación que era más leve, menos prevalente y sí tiene cierta funcionalidad, hacía que lo que no podía hacer la 508, pues lo que me mantuvo más o menos bien, con una sintomatología muy específica de fibrosis quística, pero que en aquel momento desconocida, pero fue la que me mantuvo más o menos estable. Pero claro, estar 18 años sin tratamiento alguno, sin conocer lo que es fisioterapia, es más,
estaba exento en el instituto, en el cole de gimnasia, nunca podía hacer deporte por prescripción médica, porque es verdad, uno cuando hace deporte se cansa, pues y encima sus pulmones también se cansan más. Entonces lo tenía totalmente prohibido. Eso iba asentando la evolución de forma negativa, como es lógico, el deterioro, y a los 18 años pues fue un impasse ahí bastante complicado a nivel de salud, de decir, pues es que no podía seguir ya. Efectivamente, la mucosidad era muy espesa, era todo el día un riego constante, y decidieron a un internista, a un médico internista, se le encendió la bombilla y hizo el test del sudor, que consiste simplemente, te ponen unos iones en la piel para medir la cantidad de sal. Como bien ha dicho la doctora Girón, pues son personas que tienen el sudor muy salado, entonces midieron la cantidad de sal que había y efectivamente era susceptible de ser fibrótico quístico, y posteriormente ya me hicieran, en aquellos tiempos, aunque no lo aparenta, lo aparente ya tengo mi edad, pues en aquellos tiempos el test genético tampoco es que fuera muy avanzado, pero bueno, se hizo y salió esto, que tenía una mutación con mutación 508 y otra desconocida. A partir de ahí, mi médico fue bastante honesto, ya digo, provengo del ámbito rural y me lo dijo muy claramente. Fernando, la situación es muy mala, yo ni tengo el conocimiento suficiente y el hospital, un hospital provincial pues muy pequeñito, tampoco tiene los medios necesarios. Me mandaron a Madrid. Yo siempre digo a morirme casi, ¿no? Porque la situación era penosa. Con 18 años pesaba menos de 40 kilos. La situación pulmonar era también muy mala, pecho de tonel, acropaquias, casi me costaba muchísimo ya mantener una conversación porque me ahogaba, y me cogieron por los pelos en el Hospital Niño Jesús, que nunca estaré lo suficientemente agradecido, ¿no? Porque casi rozaba ya el límite de edad para cogerme, y le dieron la vuelta al calcetín. Ahí, lógicamente, empecé con tratamiento específico, con las malas condiciones en las que venía, tratamiento específico para fibrosis quística, aerosolterapia, fisioterapia, que no sabía lo que era. Y sí que la verdad es que debo tener aparte del gen de la fibrosis quística, otras ciertas fortalezas que eso fue un revulsivo y cambió por completo. De hecho, pues empecé a engordar, empecé a tener la función pulmonar empezó a subir, mejor saturación, y me mantuvo bastante bien. Sí que es cierto que, como decía antes, es la diferencia entre lo que me pasó a mí, como le pasó a mucha gente de aquella época, a lo que hay ahora, ¿no? Yo siempre digo que nunca es bueno tener ni fibrosis quística ni nada, pero si hay que tenerla, siempre mejor ahora que hace unos años, y posiblemente mejor dentro de unos años que ahora, porque la situación es totalmente distinta. Es que es como de la noche al día, de no tener casi nada, a tener, saber que tienes fibrosis quística desde el primer momento, que esto asusta mucho a los padres, y es lógico que asuste, porque tienes fibrosis quística, que no es una cosa baladí, pero ya lo sabes desde el principio. Entonces, en cualquier momento, tanto ellos como los propios médicos están alerta de que algo hay, y de que, bueno, a la más mínima sintomatología ya vamos a empezar a trabajar sobre ello. A mí, el ser diagnosticado tan tarde me supuso algo muy complicado, porque es cierto, todos los tratamientos que a mí me pusieron me iban a dar vida, pero me quitaban una calidad tremenda, ¿no? Sí. Porque requiere, sabes, un tratamiento, claro, que se lo puedes explicar, muy complicado, sí, de muchas horas al día, y una persona que durante 18 años no ha hecho nada, pues decirle ahora tienes que dedicarle horas a fisio, la fisio que se hacía antes, los aerosoles que se hacían antes, fue realmente muy complicado, ¿no? Y eso es algo también a tener en cuenta, la carga emocional, psicológica que supone tanto para un paciente como para los padres, ¿no? La verdad es que yo creo que un cambio en esta enfermedad ha sido lo de la instauración del cribado neonatal, porque como has dicho bien, Fernando, pues antes eran los síntomas, y si no dabas con el pediatra o el médico avezado que detectara la enfermedad, pues tenías que esperar a tener que alguien sospechara y confirmarlo con el test del sudor, que era la técnica que hay que utilizarlo también ahora, y el estudio genético que ahora es tan importante, ¿no? Pero yo creo que con el cribado neonatal se ha ganado un diagnóstico muy precoz en los niños, y estás el momento en ese periodo que el paciente está totalmente asintomático y vas instaurando pues todos los tratamientos, ¿no? Y hablando un poco del tratamiento, ¿no? Sabemos que el tratamiento básico de esta enfermedad pues es la fisioterapia respiratoria,
el ejercicio físico, todas aquellas sustancias con las que podemos mejorar el drenaje de esas secreciones, una buena nutrición, bueno, los enzimas pancreáticos, las vitaminas que hay que suplementar, la diabetes, la insulina para el diabético, son tratamientos muy importantes, ¿no? ¿Cómo los vives tú? ¿Cómo viste esos tratamientos? ¿Cómo los llevas? Pues como digo, en mi caso, en aquel momento tienes que empezar a convivir con ello, a prepararte y a instalarlos como una rutina, porque en realidad se trata de esto. Yo con el paso del tiempo ya luego vas viviendo y dices, ¿cómo somos capaces de aguantar todo esto? ¿No? Porque de verdad que tú lo sabes perfectamente, que es una vida que muchos deportistas de élite o no sería capaz de llevarlo, ¿no? Porque son muchas horas las que requiere. Y lo normaliza. Yo siempre digo que tenemos que normalizar lo que no es normal, porque lo que no es normal es que una persona le tenga que dedicar 2 y 3 horas, a veces incluso más, a un tratamiento. Pues lo haces eso, a base de ser muy cuadriculado, de tener un régimen casi cuartelario, porque el cuidarnos no es una opción en nuestro caso. Hay que ser muy claro, te cuidas o te mueres, es así y tienes que tener muy claro que eso tiene que formar parte de tu vida, lo mismo que te levantas, te duchas, te lavas los dientes o desayunas, te lavas los dientes, pues sabes que te levantas, tienes que hacer la fisioterapia, si no antes también a lo mejor algún tratamiento mucolítico para fluidificar ese moco, hacer la fisioterapia, luego los antibióticos en aerosoles, que muchas veces se pueden combinar incluso hasta 2, el limpiarlos. Esto en condiciones normales, estando incluso bien, tienes que hacer todo esto. Si hay alguna reinfección o alguna exacerbación, muchas veces tienes que añadir un tratamiento intravenoso, que tenemos la gran suerte que en muchas ocasiones no nos ingresáis, pero salvo cuando no hay más remedio, porque hay que evitar también, los hospitales sabemos que son muchas veces focos de problemas de infecciones, por muy limpios que estén, pero es así. Entonces intentamos, y ellos intentan con una buena educación hacerlo en casa, pero es algo más horas que le tienes que añadir, ¿no? Lo que supone eso para el trabajo, para el ocio, tener que salir con una vía, es complicado. ¿Cómo lo llevas? Pues lo llevamos bien. La persona que no puede andar lo lleva bien en una silla de ruedas, la persona que, o sea, todos nos tenemos que amoldar a lo que tenemos. Pero insisto, es normalizar una situación que no es normal, ¿no? Pero cuesta mucho. Y nosotros, por ejemplo, desde la asociación y como paciente ya con mucha experiencia, pues lo que hago es eso. No puedes vivir todo el día llorando y maldiciendo lo que te ha pasado, que también tienes derecho a hacerlo, sí, pero sí convivir con esto y hacer de tu vida, sobre todo estas cosas, una rutina, porque si no, mal vas si lo estás haciendo todo el día peleado, ¿no?, con la vida. Sí, pero digo que a pesar de todo lo que tú dices, los aerosoles, la fisio, el ejercicio, desgraciadamente es una enfermedad progresiva. Y como es tu caso, ¿no?, que te llevó a hacer un trasplante pulmonar, que la verdad es que está fenomenal. Vamos, Sí, creo que sí que... La verdad es que es eso, como decía, todo ese tratamiento es estando bien. Es decir, estás bien porque haces ese tratamiento, dejas de hacerlo y vas a estar mal. Pero a pesar de todo eso, de lo que se trata es que el desenlace llegue lo más tarde posible, mantenerse lo mejor posible durante el mayor tiempo posible, pero llega un momento en el que los pulmones, que es lo más frecuente, ¿no? También puede fracasar el páncreas, puede fracasar el hígado, puede fracasar cualquier órgano, porque es una enfermedad multiorgánica, pero donde mayor morbilidad hay es en el pulmón, lo más visible, lo que está más en contacto con el exterior y donde se van pegando todas las bacterias, ¿no? Sí. Quizás ahí es el más bueno, quizás no es el más frecuente ese fallo, y llega un momento que incluso cuidándote mucho y cuidándote bien, tarde o temprano, hoy por hoy, la meta, o digamos, el parche, bendito parche, que ahí está y lo que hace es darnos vida, pero en realidad es cambiar una enfermedad por otra, porque el trasplante de pulmón es también mantenerlo muy complicado, pero es el trasplante al que yo llegué pues 10 años después del diagnóstico. Pero yo creo que la fibrosis quística, ¿no?, en los últimos años está cambiando totalmente la perspectiva de la enfermedad. Probablemente de esos tratamientos sintomáticos que palían síntomas vamos a pasar a tratamientos que intentan paliar el problema básico, intentan corregir el problema básico, que es esa proteína de canal de cloro, ¿no?, que está alterada, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo una revolución de los tratamientos que va a cambiar el paradigma de la enfermedad. Y lo que pasa es que nos está costando, ¿no? Al evento en España solamente hay aprobado uno de los medicamentos para un 20 o 30 pacientes que están tratados y estamos ahí luchando, ¿no?, con el Ministerio para poder conseguir que se implante y que se puedan aprobar el resto de medicamentos que podrá probablemente cambiar un poco lo que es la perspectiva
de esta enfermedad todavía mortal. Claro, eso es lo que te quería preguntar, porque nosotros como pacientes ya lo sabemos, pero también me gustaría que lo dijeran, ¿no? Hasta ahora el tratamiento que tenemos es paliativo. Sabemos que se ha descubierto hace ya bastante tiempo cuál es la base de que se produzca la hecatombe que se produce en nuestro organismo por esta proteína que le da la gana de no funcionar, ¿no? Entonces, ya teniendo eso, ¿qué perspectivas tenéis vosotros, ¿no? Con estos nuevos moduladores que son el futuro hasta que llegue la ansiada terapia genética, que faltará tiempo y con todo con eso tendrá sus problemas para acceder a ella? ¿Qué expectativas, qué esperanzas tenéis y cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es la base de este medicamento? Pues yo creo que tenemos muchas expectativas, ¿no? Yo creo que por lo menos que transforme en crónica o que pueda llegar a curar la enfermedad cuando se instauren los tratamientos en niños muy pequeños, ¿no? Yo creo que, como has explicado, pues existe un montón más de 2.000 mutaciones y como unas 400 mutaciones que pueden dar lugar a la enfermedad. Cada mutación va a originar una alteración de la proteína que hemos hablado y cada mutación va a requerir un tratamiento específico, ¿no? Pero yo creo que el poder corregir esa proteína, poder corregir esa secreción en esos órganos afectados, pues yo creo que es la curación de la enfermedad. Probablemente, cuando esté aprobado, cuanto más precoz se instauren, ¿no? esos niños que nacen con un pulmón sano, pues probablemente no lleguen a desarrollar todos los síntomas devastadores que, por desgracia, produce la enfermedad de la fibrosis quística. O sea, que podríamos decir que se va a tener fibrosis quística, pero no se va a padecer la fibrosis Efectivamente, quística, ¿no? si se instaura precozmente, ¿no? Ahora los pocos pacientes que tenemos la oportunidad de tratar con el único fármaco que está aprobado en España, pues no han dejado de poder hacer todos los tratamientos. Lo que sí que es verdad que se lentece un poco la progresión de la enfermedad, pero tenemos muy buenas expectativas para la enfermedad, yo creo. Pues imagínate nosotros, ¿no? que de estar todo el día sometido a este tipo de tratamiento, que no sabemos todavía si a lo mejor se van a dejar o no, pero se pueden ser menos intensivos, ¿no? Y saber que te puedes morir con fibrosis quística, pero no de fibrosis quística, lo que cambia una preposición, ¿no? Efectivamente. Pues muchas gracias. Yo creo que he dejado muy bien explicado para todo el mundo lo que es la fibrosis quística. Completaremos en el tratamiento de esta enfermedad con un vídeo sobre la fisioterapia para que lo puede hacer todo el mundo en su casa incluso, y que es el complemento de la fisioterapia. Muchas gracias. Muchas gracias. Túmbese de lado lo más cómodo y relajado posible, con las rodillas y caderas ligeramente flexionadas, el brazo inferior colocado por delante del pecho evitando dejarlo debajo del cuerpo y el brazo superior con la mano sobre el abdomen. Coja aire por la nariz y manténgalo unos segundos. Abra la boca y muy lentamente, como si empañara un espejo, vacíe sus pulmones hasta que note que no le queda aire por echar. Al mismo tiempo, con la mano que tiene sobre su vientre, haga ligera presión en dirección a los pulmones para ayudar a vaciarlos completamente. Repita el ejercicio 4 o 5 veces seguidas para después descansar. Tenga cuidado de no fatigarse en exceso. No debe sentir dolor, mareo ni ninguna otra molestia. Debe realizar el ejercicio tumbado hacia los dos lados. Así favorecerá la correcta expectoración de las flemas procedentes de ambos bronquios. Si le cuesta mantener la boca abierta, puede usar una boquilla hecha con una botella de agua. Introdúzcasela en la boca mordiendo el borde. Cierre los labios en torno a ella y evite que la lengua se meta por el agujero. Le ayudará a hacer correctamente la expiración y servirá para potenciar los ruidos que generan las secreciones al subir hacia su garganta. Si le resulta más cómodo o no puede tumbarse, puede hacer el ejercicio sentado en una silla. Los pies bien apoyados en el suelo, los brazos relajados y una mano sobre su vientre.
probable que en algún momento tenga la necesidad de toser. Si cree que con un golpe de tos conseguirá sacar la flema, hágalo con fuerza y después descanse. Para hacer una tos correcta y eficaz, inspire profundamente, cogiendo todo el aire que pueda. Aguántelo y tosa con fuerza 1 o 2 veces. Si siente que tiene más flemas, vuelva a repetir. Busque la posición que le sea más cómoda, sentado o incorporado. Si no consigue expectorar con 2 o 3 golpes de tos, descanse y repita el ejercicio desde el principio. No intente subir las flemas a base de tos. Le va a agotar y le irritará la garganta. Si tiene golpes de tos innecesarios o tos irritativa y seca, debe intentar controlarlo. Tranquilícese. Coja aire despacio por la nariz 3 o 4 veces y trague saliva o beba agua. Finalmente, sople el aire muy lentamente. Repita tantas veces como sea necesario para calmar la tos. Existen en el mercado diferentes aparatos que le pueden ayudar a expectorar. En casa podemos hacer nuestro propio aparato con un vaso de agua y una pajita. Al soplar a través de la pajita metida en el agua, ayudamos a realizar mejor el ejercicio, ya que las secreciones se expulsen más fácilmente. Si suele tener flemas, debe incorporar este ejercicio a su rutina diaria.